Miqueas capítulo 3. Quiero confesarles que me llama muchísimo la atención. Bueno, Dios sigue sorprendiéndome, en otras palabras, cómo Él en su providencia, Él orquesta las cosas para que en momentos extraordinarios como nación, por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita, que ya casi no son extraordinarios, sino ordinarios, nos toque estudiar su palabra en porciones como estas. Estoy maravillado de eso. Qué increíble. Una vez más, podemos ver los beneficios de la predicación expositiva consecutiva. Y también podemos ver la respuesta a la oración de su pueblo. Vamos a leer Miqueas capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? Ustedes que aborrecéis lo malo y amáis, aborreced lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Vamos a orar. Padre, queremos rogar una vez más tu asistencia. Gracias por edificarnos, amonestarnos y dar consuelo a nuestras almas mientras cantábamos a ti. Gracias por permitirnos conocer un poco más de tu historia al leer tu palabra. Gracias por recordarnos que nosotros somos por completo tuyos, te pertenecemos y por lo tanto hemos adorarte con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ahora te rogamos una vez más, así como hiciste antes, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a encontrar consuelo en ella. Pero también permítenos ser amonestados. Además, ayúdanos a tener una cosmovisión bíblica. Infórmanos una vez más, Señor, para poder pensar y hacer y opinar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Tantas situaciones en este país que hemos vivido nos estorban, nos confunden, pero gracias por tu palabra, porque trae claridad a nuestros pensamientos. Espíritu Santo, te ruego, ayúdame, como bien rogaba mi hermano Adrián, con claridad, sencillez, pero también ayuda a mis hermanos. Y haz en nosotros lo que yo no puedo hacer, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las cosas que nosotros hemos dicho una y otra vez, y que de hecho sabemos, por lo menos la mayoría, es que Dios nos gobierna a través de las autoridades civiles. Esto es un hecho real. Dios ha querido mostrar, revelar, dar a conocer su gobierno a través de instituciones que regulan el orden civil, que regulan el orden eclesiástico y que regulan o promueven un orden fundacional
a la sociedad. Esto es la familia. Dios nos gobierna a través de esas tres instituciones: magisterio civil, eclesiástico y familiar. Dios nos gobierna, dice Romanos 13, que efectivamente Él puso las autoridades civiles. Además, Segunda de Crónicas 19 dice algo como: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis, hablándole a los jueces, porque no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Dios entonces gobierna y juzga a las naciones a través de estas instituciones. Y creo que una de las cosas más importantes de este asunto es que Dios efectivamente quiere mostrar que Él gobierna sobre todo. Si en Roma algún cristiano quería decir que Dios gobierna sobre todo, pero no ha puesto nunca a los césares, o que se escapa de su soberanía y su poder, el gobierno tiránico de los césares, debía callar su boca ante la exposición de Pablo, porque Pablo dijo: no hay autoridad en el planeta sino de parte de Dios. Entonces, no lo veamos simplemente con la pregunta que trae siempre la diatriba a nuestros corazones: si Dios gobierna sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué Él? ¿Por qué Él? ¿Por qué Él? El punto es que Dios demuestra en su palabra que Él gobierna sobre todo, y es lo que quiere dejar asentado. Y lo hace por medio de sus instituciones, como ya lo mencioné. Por supuesto, esto implica, si las cosas son así, una responsabilidad aplastante sobre aquellos que ostentan puestos de autoridad. ¿Qué responsabilidad tienen aquellos que ostentan puestos de autoridad? Porque a quien más se le dio, o a quien más se le dio autoridad, más se le demandará. Estos hombres que están en el magisterio civil son los que han de ejercer su autoridad considerando a aquel que lo puso en autoridad, considerando la ley de Dios. Recuerden, Dios juzgará a todos a la luz de la responsabilidad que le dio a cada uno. Si es un oficial del Estado, Dios también lo juzgará conforme a eso. Si es un pastor, Dios los juzgará conforme a eso. Si es un padre, Dios lo juzgará también como padre. Si nosotros, 2025, siglo XXI, gentiles, viendo la evolución del pensamiento y el desarrollo de las políticas de Estado o de los estados, o cómo se ven las filosofías de gobierno, si nosotros a la luz de la palabra de Dios podemos concluir estas cosas ahorita a la luz de su palabra, que Dios es quien está gobernando con o debe gobernar a través de los del magisterio civil, ¿cuánto más debían concluir esto mismo aquellos que sí estaban bajo una teocracia, es decir, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, Israel? Los jueces y los del magisterio civil debían saber: estamos gobernando de parte de Dios, no como para los hombres, sino para Dios. Y precisamente esa es la denuncia que hace el profeta ahora. Hace una denuncia a aquellos que están en autoridad. Por eso, tan sencillo titular el sermón como denuncia contra los gobernantes y jueces. Denuncia contra los gobernantes y jueces. Vamos a ver cómo se denuncia la injusticia, la denuncia de la injusticia. Vamos a ver también
la sentencia ante la injusticia. Por ahora 2 encabezados nada más. Cuando hablamos de la denuncia, debemos detenernos por un momento en el versículo 1 del capítulo 3, que dice así, léalo en su Biblia. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? ¿No corresponde a ustedes saber lo que es justo o conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Y continúa dando una descripción bien interesante. Pero una de las cosas a destacar aquí es notar que el profeta dice, y dije. Recordemos, el profeta, luego de denunciar el pecado de los opresores que pensaban y ejecutaban el mal, que maquinaban, y luego de que el profeta acusara a otros profetas que no solo se hacían la vista gorda, sino que solapaban el pecado con lisonjas de los poderosos, luego de eso, recuerden que él da palabras de esperanza al pueblo ante las terribles consecuencias del pecado. Y les dice, el rompedor, el rey hará camino, irá a la cabeza del pueblo de Dios para reunirlos nuevamente y él será su rey, su líder. Pero luego de esto, hace muy particular las denuncias y las acusaciones. Al iniciar la próxima sesión de este libro, hace más específico el pecado y se dirige ahora a personas mucho más particulares. Y es interesante también pensar que Miqueas le da fuerza a su exposición o a su denuncia, ahora no simplemente como un profeta que vio una visión, sino como un predicador. Él como un heraldo que con temor y amor por Dios se levanta indignado porque aquellos que deberían mantener la paz y estabilidad de la nación desde el punto de vista civil y penal hacen todo lo contrario y lo denuncian. Y por eso es que él dice, y dije, ante tanta cosa y sabiendo quiénes son los responsables, y dije. De hecho, su fuerza viene con urgencia. Como un buen predicador, oíd ahora. Me refería a esto, estoy diciendo esto, Dios me dijo, recuerdo su palabra, ahora ustedes, oigan ahora, es su turno, es el momento de que entiendan lo que tengo para ustedes. La inmediatez de las palabras del profeta muestra la inmediatez del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Y muestra también la necesidad de que las cosas que Dios demanda se hagan con premura. Si se necesita arrepentimiento, arrepiéntanse. Si necesitan entender su pecado, entiéndanlo. Con premura, oíd ahora. Noten que la autoridad de Miqueas descansa en Dios para tener la valentía de hacer esto. Eran opresores, tenían el poder para quitarle a las mujeres lo que era de ellos, a los niños quitaron su alabanza, tenían el poder para quitar las tierras, tenían entonces el poder para matar a las personas en su influencia. Y hay que ser bien valiente y descansar en el poder de Dios para decir, ahora ustedes, que guáramo, ¿no? Ahora ustedes, voy a hablar de ustedes. Pero era con urgencia. De allí que hay muchas expresiones en la Biblia porque Dios quiere mostrar su gobierno soberano y decir, es ahora que tienes que atender. Algunas partes dice hoy, otras partes dice ya, oíd ahora, entre otras cosas. Dios está diciéndole a ellos, Miqueas quiere dirigirse a estas autoridades civiles de esa manera. Por eso hay que describir a quién se dirige. Él dice claramente, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Es bien llano.
Quizás lo que nos causaría más confusión es cuando dice jefes de Jacob. No es que se está refiriendo a los jefes de las empresas o de las viñas en su momento. Tampoco se está refiriendo a los reyes per se. No. Son gobernantes y jueces, jefes de algunas regiones de esa misma nación. Por favor, vayan en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 19. Creo que al ver esta descripción lo podremos entender mejor. Crónicas, capítulo 19. Versículo 4. ¿Lo tienen? Voy a leer para ustedes desde el 4 en adelante. Y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Noten que él está haciendo volver al Señor, Dios de sus padres. Y puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Puso jueces. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Qué palabras, ¿no? Mira lo que haces. Detente. Date cuenta de lo que vas a ejecutar. No juzgas en lugar de los hombres. Estás en lugar del Señor. Pudiésemos traducir eso. Tu juicio, tu conclusión se va a ver como si fuese la conclusión o el juicio de Dios. Versículo 7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Por supuesto. Deben temer al Señor. Juzgan en su nombre. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Noten, vean que en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y a algunos de los jefes de la familia de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo se le llamaba también a esos jueces? Jefes de la familia de Israel. Ciudad por ciudad. Claro, esto no sale solamente del conocimiento de Josafat, que temió a Dios, sino que él sabía lo que la palabra de Dios decía y cómo en su momento se organizó el pueblo civilmente por las leyes de Dios para que de una manera adecuada la sociedad de ese momento, de esa nación, de ese pueblo, se desarrollara para la gloria de Dios, de tal manera que se comunicara la justicia de Dios en medio de esa nación. Recordemos también que Moisés, cuando estaba colmado de trabajo, vino su suegro y le dijo: ya va, ¿por qué haces todo ese trabajo tú solito? Designa jueces, hombres que estén preparados con estas características. De manera que forma parte de la sabiduría, pero también de la expresión de la voluntad clara de Dios, que hubiese jueces dentro de las naciones, ciudad por ciudad, y se sentaban en las puertas a juzgar. Ese era el hábito. Josafat, además, según el versículo 9 del capítulo 19 de Segunda de Crónicas, les dio órdenes diciendo: así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón. Cuando llegue cualquier querella a vosotros de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, vosotros los amonestaréis para que no sean culpables delante del Señor.
y la ira no venga sobre ustedes ni sobre sus hermanos. Así haréis y no seréis culpables. Los jueces entonces llegaban a ser un elemento preservador del pecado dentro de la sociedad del momento, dentro de esa sociedad civil. Dice claramente, para que ellos no pequen, ayúdenlos a definir para que ellos no se levanten unos contra otros. Pero también hazlo bien para que la ira de Dios no se levante contra ti, ni tampoco sobre tus hermanos. La única manera de que ellos no fuesen culpables es que hicieran las cosas correctamente como de parte del Señor. Luego dice el versículo 11, y aquí a Marías, el sumo sacerdote, presidirá sobre vosotros en todos los asuntos del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de vosotros. Sed valientes y obrad, y sea el Señor con el bueno. ¿Sea el Señor con quién? Con el bueno. Sed valientes y obrad. Por supuesto, cualquiera que tiene un cargo de eminencia se ve siempre cuestionado, y en 3 y 2 sus emociones lo afectan. Es un cargo bien complicado tener que definir. Por eso es que tenía que ser valiente y tenía que hacer las cosas bien. Y sea el Señor con el bueno. La justicia apunta a 2 propósitos: castigar al malo y honrar al bueno. De allí que esta expresión termine así. Vemos entonces que esos jefes de Jacob son entonces jueces y gobernantes que estaban puestos para definir y juzgar sobre las querellas entre la nación, sobre cuestiones que tenían que ver entre ellos o algunos conflictos o situaciones que resolver. Entonces, Miqueas no está hablando a toda la nación en específico, está hablándole a ellos. De hecho, toda esta sección, él se enfoca en los líderes civiles, líderes religiosos. Van a ver que ahorita le habla a los jefes o jueces, luego le va a hablar a los profetas y luego le habla inclusive a los sacerdotes. Los mete todo en un paquete, como dicho sea de paso, se mete todo en un paquete aquí en el versículo 10 de Segunda de Crónicas 19. Pero en este caso se limita a hablarle específicamente a los jueces y gobernantes. Para nosotros sería cualquiera que forme parte del magisterio civil que tenga la responsabilidad de definir los asuntos y juzgar. Pudiésemos de lo más rápido y de más cerca definir, hablando del poder moral y el poder judicial del país. Que en otros términos pudiésemos decir la Fiscalía, el Ministerio Público o el Palacio de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia. Le habla a ellos. Ellos tienen una especial responsabilidad y tienen una rendición de cuenta especial hacia Dios. Pues ellos gobernaban. Ahora, otra cosa importante a considerar, que según la expresión que se dice aquí, cuando habla jefes de Jacob, pareciese no referirse solamente a la nación del sur, a Judá, sino también a Israel, al norte. Parece englobar a todo el pueblo, no dividido, sino que los unifica. De manera que esta reprensión, acusación y denuncia va dirigido no solamente para los de Judá, sino también para los de Israel. A todos los jefes de cada tribu se dirige Miqueas con mucha firmeza esta vez. Y lo que vemos en el pasaje es que estas personas que han de juzgar no solamente debían llevar a cabo una labor de manera ignorante o parcial, sino que debían juzgar conociendo la justicia y el derecho, capacitados para ello. Si Dios los había apartado para eso y la ley estaba allí, debían darse a eso.
Sus conclusiones penales y judiciales no salían simplemente de su juicio personal, de sus emociones, de su bondad, de lo que pensaban. Ellos debían juzgar según la ley de Dios porque juzgaban en nombre de Dios. Por eso es que el pasaje claramente dice: ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No le corresponde a ustedes conocer justicia? Otras versiones, saber derecho. ¿No se supone que ustedes deben ver cómo funcionan las cosas legalmente para que Dios sea glorificado a través de sus decisiones y sentencias? ¿No es ese su trabajo? ¿Cómo trazaban entonces veredictos o sentencias sin conocer las leyes? Era su responsabilidad conocer la ley de Dios y sus implicaciones para juzgar debidamente a toda la nación. Tiene sentido. Cada uno es lo que sabe, y si no lo sabe, mejor no lo haga, porque va a terminar trayendo caos. Y dije: oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? Y nosotros debemos ver esto como que no es que solamente está apelando a la ignorancia. Bueno, es que ellos eran ignorantes y por lo tanto hacían lo que hacían, se comportaban de manera injusta. Quizás algunos ejercían el cargo sin la capacitación para hacerlo, pero el profeta apela más bien a que ellos, conociendo la ley, conociendo la justicia, estaban entregados a su pecado, sacando beneficios de su cargo a expensas del pueblo, haciéndose la vista gorda de las consecuencias de su proceder. Ellos sabían lo que le iba a pasar. Ellos sabían las advertencias de la ley sobre ellos mismos. Sin embargo, se las arreglaban para poder sacar provecho de las situaciones desde un punto de vista económico. Ellos sabiendo cuál era el castigo de aceptar el soborno, cohecho, ellos sabiendo el castigo de la concusión, o dicho de otra manera, hablando de la concusión, exigir beneficios de un cargo público o de parte del cargo público para hacer el trabajo que debería hacer naturalmente. Si me das, yo te hago. Si no, no aplico lo que yo sé. Exigiéndole otro beneficio. Ellos sabiendo las consecuencias seguían haciéndolo. Por eso la pregunta es como si él estuviese diciendo: ¿no se supone que ustedes deberían hacer lo bueno, sobre todo considerando las consecuencias de la injusticia? No solamente ustedes personalmente, sino también a toda la nación. ¿Qué pasa si un poquito de injusticia se permea en la sociedad y no pasa nada? Como bien diría Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero ellos antes, no por ignorancia, sino con alevosía, completamente entendidos, decidieron entregarse al mal por beneficios personales. Estoy hablando de los jefes de Jacob y de los gobernantes de Israel. Recuerden, estamos allí hablando de ellos. Y el versículo 2 da un resumen interesante. En última, lo que ellos estaban haciendo era aborreciendo el bien y amando lo malo. Aborreciendo el bien y amando lo malo. Literalmente se portaban como aquellos de otras naciones que no tenían una relación con el verdadero bien, con Dios. Se portaban como si efectivamente Dios no existiera para ellos. Como si ellos, teniendo el cargo de juzgar, fueran la última palabra en su propia vida y en su propio proceder. Como si el juicio para ellos mismos lo trazaran ellos mismos y sus propias influencias dentro del poder que se le había asignado en su nación. No pasa nada. Me río, me burlo, me aprovecho de aquello que Dios me dio para cuidar, juzgar y gobernar. Y yo me pongo en un lugar extraordinario como si fuese intocable. Hermanos,
El ejercicio de los deberes de estos debía traer paz. ¿Recuerdan Crónicas cuando Josafat trató de decirle esto a los jueces y estaba ordenando las cosas? Debería traer paz. El ejercicio del magisterio civil debería traer estabilidad en la nación. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista que abarque todo lo que es la sociedad, de allí en las otras esferas, económica, seguridad civil, deberían traer confianza. Yo sé que si mi hermano, hablando de ellos en su nación, se sobrepasa conmigo, puedo ir al juez y él me hará justicia, porque ellos juzgan en lugar de Dios. Deberían traer confianza. Debería traer seguridad a la nación, para los ciudadanos. Pero ¿qué trajo en ese momento? Todo lo contrario. Miseria, dolor, inestabilidad, inseguridad, pobreza. Y para que entendamos esto bien, es que él da una descripción bien gráfica y puedo decir hasta grotesca, con tal de que ellos entendieran y reaccionaran para que se volvieran de su pecado. Sí, es como grotesca. Ve el versículo 2. Que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Si ven la descripción, él no tiene tabú, no escatima para comunicarse y ellos entiendan lo que significa la corrupción y el hecho de que estén devorando a la nación e incumpliendo con sus responsabilidades delante de Dios. Quitáis su piel, su carne de sobre los huesos. Versículo 3. Que coméis, no solamente se la quitan, coméis asimismo la carne de mi pueblo. ¿La carne de quién? De mi pueblo. De mi pueblo. Y les desolláis. ¿Saben qué es desollar? Es literalmente lo que ellos están diciendo, o lo que el profeta está diciendo. Es arrancar la piel del cuerpo. Eso es desollar. Desolláis su piel de sobre ellos. Y les quebrantáis los huesos. Es como toda una preparación. Es como si estuviesen depostando al pueblo, con tal de prepararlo y acomodarlo para su comida, para su provecho. Hacen todo con el pueblo y lo estructuran y lo juzgan de tal manera que todo lo que hacen tiene que ver con preparar las cosas y ordenarlas para que sea de provecho para ellos y no para el pueblo. Qué interesante reflexión, pero a la vez tan dura. Le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldo y como carnes en olla. Preparan todo su asunto. Claro, las implicaciones que pudiésemos ver aquí desde el punto de vista de su ejercicio son muchas. Pudiese ser, bueno, ellos ya preparan, tienen cuotas, tienen montos, tienen contacto, tienen maneras de sacar provecho de las situaciones que vienen, ya saben cuánto puede costar cada cosa, cómo pueden hacer los procedimientos, a quién llamar. Tienen todo tan estructurado que ellos hagan mucho plata para ellos, o coman mucho según la ilustración. No sé ni siquiera qué explicar de más de esto, porque comunica mucho por sí solo. Pero lo cierto es que ellos eran tenaces y sin piedad en sacar provecho del ciudadano en medio de situaciones extraordinarias, dolorosas y difíciles para ellos. Sí, porque ¿quién va a denunciar o a buscar la ayuda de un juez? ¿Quién va? ¿Los que están bien y tranquilos? ¿O los que tienen una situación compleja que necesitan resolver, que para él es sumamente importante? En esos momentos de más dolor, más complejos,
donde el ciudadano se da cuenta que por sí mismo no puede ejercer la fuerza ni resolver la cosa, que va a buscar ayuda, la supuesta ayuda se vuelve un caníbal. Se lo come. Donde más necesita la asistencia de la justicia para traer claridad y consuelo, no lo ha encontrado. Antes de ser la justicia de estos hombres un aliciente y confortar al pueblo con justicia y derecho, lo consumían. Y cuando no sirve la justicia para lo que debe ser hecha a la luz de la ley de Dios o de las leyes, la maldad se multiplica. Se multiplica y la maldad se vuelve tan común y lo malo se vuelve tan común que aman lo malo y aborrecen lo bueno. ¿Entendemos mejor la expresión? ¿A dónde recurriría el pueblo? Un ciudadano común a buscar ayuda. ¿A dónde? Para tener justicia, ¿a dónde? ¿A dónde si lo que deberían hacerme justicia, lo que me hacen es injusticia y me exprimen? Y la maldad entonces se multiplica en la nación, no solamente por parte de ellos, sino que el ciudadano de pie ve esa cualidad de sus jueces y necesita resolver por su propio medio. Y si tiene plata, ya saben cómo resuelve. Y si no tiene plata, también se pueden imaginar cómo resuelve. Y si es alguien que está desprovisto de ambas cosas, que no tiene nada y que no sabe, simplemente será devorado por el sistema. Pero el punto aquí es que le estaban haciendo mal al pueblo de Dios. Él lo dice, a mi pueblo, Miqueas, representando a su Señor, mi pueblo. Es mi pueblo. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿De dónde Dios sacó a su pueblo? ¿Cómo Dios salvó a su pueblo? ¿Cómo Dios preparó a su pueblo? ¿Cómo Dios se manifestó a su pueblo? ¿Cómo Dios cuidó a su pueblo? ¿Cómo Dios proveyó a su pueblo? ¿Qué tierra le dio a su pueblo? ¿Qué promesas le dio a su pueblo? Y ellos hicieron esto contra su pueblo. En expresiones coloquiales, nada, le pegaron a la mamá, a su pueblo. Ellos se olvidaban de su labor principal y a quien representaban y devoraron al pueblo de Dios. ¿Cuál es su injusticia? ¿Por qué los denuncia? Porque eran injustos, los devoraban, estaban aprovechándose de lo que no pueden defenderse por sí mismos. Claro, esto de manera directa o indirecta, porque ciertamente no le decían al pueblo, sí ve y roba, sí ve y mata, sí resuelve tú mismo. Pero con sus maneras de proceder fomentaban situaciones como esa entre el pueblo. Aborrecían el bien y amaban el mal. Ahora, es interesante que cuando esta expresión la vemos en otros contextos, se aplica también esto de aborrecer el bien y amar el mal, se aplica a todas aquellas personas antes de Cristo. Quienes además de la Biblia, además de los líderes de Israel en esta época, aborrecían el bien y amaban el mal. Pablo dice que todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, es su costumbre, es su manera de proceder, es su manera de hacer las cosas. No aman a Dios. Y sí, pasamos un buen tiempo viendo a los gobernantes allá, qué malos son los de Israel y haciendo esto. Pero nosotros necesitamos reflexionar acerca de cómo esa frase se aplica también, o se aplicó a nosotros, o en qué medida se aplica a nosotros.
Porque ciertamente lo que sucedió con el pueblo de Dios en el antiguo pacto, según Pablo en Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tiene que ver con nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo en otro lugar, hablándole en lo de Roma, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Pablo nos dice, no hagan como ellos, pero recuerden y tengan esperanza por esas mismas escrituras. Entonces, nosotros necesitamos reflexionar cómo es que nos hemos dado a formar parte del sistema de tal manera que podemos concluir de nosotros mismos que no amamos lo bueno, sino que lo aborrecemos porque necesitamos formar parte del sistema para subsistir. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Hablando un poco más de nuestras naciones actualmente, debemos recordar que antes se hacía esa maldad de injusticia por dinero, por provecho de lo que dirigían. Pero no es diferente ahora. Ahora no es nada diferente. En nuestro caso se supone que pagamos impuestos para mantener el aparato de justicia de nuestra nación. Y sí es justo que usted pague sus impuestos para mantener el aparato de justicia de nuestra nación. Eso está bien. Dentro de nuestras estructuras republicanas o de las repúblicas, tenemos diferentes poderes que están fundamentados de tal manera que puedan mantener estabilidad y equilibrio dentro de aquellos que nos presiden en la nación. Pero cuando eso se va y el dinero empieza a ser la principal motivación de aquellos que gobiernan, entonces déjenme decirle que el juicio no va a ser diferente. El juicio vendrá. Por supuesto, en este caso temblarían aquellos que estén aquí, que formen parte del magisterio civil. Pero nosotros también debemos temblar. Porque ¿en qué medida queremos entonces formar parte de manera indebida del sistema? Ojo, no estoy diciendo que no querramos ni debamos formar parte del Estado. Si es el lugar que Dios nos dio, hagámoslo con valentía. Y cumplamos la palabra de Dios. Estoy hablando de formar parte del sistema deteriorado, donde nos envolvemos en las mismas maldades. Debemos pensarlo. Bueno, pero es que muchos de los que están gobernando tienen buena intención, aquí y en otros países, tienen buen deseo, quieren el bien de las personas, pero no se dan cuenta lo que está detrás de eso y todo el movimiento de injusticia que hay, porque les recuerdo el artículo 2 del Código Civil venezolano. ¿Lo recuerdan? La ignorancia de la ley no es excusa para cumplirla. Se aplica también a ellos. Serán juzgados igualmente. Por eso es que al considerar estas cosas, y si en nosotros, siendo parte del pueblo, del ciudadano, nos inquieta, sepamos que Dios tiene una respuesta clara y contundente. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue gobernando. Y un título que me tentó a colocarle al sermón fue el juez de los jueces. Él es el juez de los jueces. Estas personas tenían que hacer justicia. De hecho, las palabras de Miqueas implican cuál es la labor buena que ellos debían hacer. Ellos debían hacer justicia. Ellos debían tener una buena atención a los casos que le llegaban, consecuencia a los casos. Ellos debían proteger la verdad, no encubrirla. No pensar en los ciudadanos como una presa. Antes,
de comerse al ciudadano, debían a través de la justicia dar a comer a los ciudadanos. Antes de crear terror, miedo o desconfianza o pobreza, traer el ambiente adecuado para que la paz, la estabilidad, la prosperidad reine en la nación a través de la justicia. Eso es lo que debían hacer. Ellos debían recompensar al bueno y castigar al malo. Recuerden lo que decía Crónicas: Dios honre, Dios preserve al bueno, pero el malo debe ser castigado. Ay de aquel que tome por inocente al culpable, dice el Señor. Ellos debían evitar que la maldad se multiplique en la nación. Claro que sí. En otras palabras, ellos debían temer a Dios y debían ir a la ley y encontrar sabiduría para llevar cada caso, cada situación, por grave, difícil o complejo que sea, según la voluntad de Dios. Ellos debían escuchar a Salomón, no solamente a Josafat. Debían escuchar, como Proverbios 8:8 decía: justas son todas las razones de mi boca, hablando de la sabiduría. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse a la sabiduría, a ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y ellos qué hacían? Amaban el mal. ¿Temían a Jehová? De ninguna manera. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la sabiduría. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. ¿A dónde debían ir ellos? ¿A dónde debían acudir? Allí. Pero para ellos y para ti también. Porque de ninguna manera era la voluntad de Dios que los ciudadanos fueran títeres delante de sus gobernantes. Si el profeta está juzgando y acusando a los gobernantes y jueces, es porque los ciudadanos debían también responder de manera sabia a esto. No debían poner su confianza en ellos de una manera absoluta. No es la voluntad de Dios. Si Dios es la sabiduría y tú apelas a Él y le temes, debes aborrecer el mal de donde venga. Debes aborrecer el mal de tu hijo pequeño. Y debes aborrecer el mal de cualquier rey. Debes aborrecer el mal de cualquier pastor. Debes aborrecer el mal de cualquier predicador o hermano. Pero debes amar el bien y promoverlo. Eso es la justicia. Eso es temer a Jehová. Por supuesto, Dios ha puesto las autoridades. Amén. Pero Dios no nos dice que ellos son nuestro Dios. Nos debemos a Cristo. Él tiene el poder. Estas personas, antes de hacer lo que dice Proverbio, hicieron lo contrario. Y parte de la idea es que ellos debían hacer el bien en la medida que podían y tenían el poder. Si Dios te dio esa responsabilidad, haz lo que Dios te mandó a hacer. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Haz el bien. Se los comían. Si tenían que pagarle, si el demás dinero compraba al juez, lo hacían. ¿Qué de la situación económica de los débiles entonces? ¿Cómo se sentían? ¿Qué producían en el pueblo? Trabajo duro, una carga enorme, sin esperanza.
Aquellos que debían proteger y hacer justicia no lo estaban. ¿Qué esperanza hay entonces para el ciudadano? Si debían correr a las puertas al juez para ayuda y no lo encontraban. Alguien comentó, esto nos recuerda que el pueblo jamás existe por el bien de los líderes. Repito, esto nos recuerda que el pueblo jamás existe por el bien de los líderes, sino que los líderes están allí por el bien del pueblo. Un líder jamás debiera de servir al pueblo de Dios si está dominado por esta pregunta: ¿qué hay en esto para mí? Cuando lo hacen, ellos son como los líderes canibalescos descritos por Miqueas. Cierro la cita. Así lo dice este autor, comparando el liderazgo eclesiástico con el liderazgo de Israel. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Qué gano yo? ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para hacer el bien? ¿Cuánto hay para proceder este caso? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me tienes que dar? ¿Cuánto hay para que te cuide? Policías, cualquier grupo de la estructura de seguridad pública. Hermanos, ellos cargaron sobre el pueblo una carga enorme. Lo pusieron allí. Qué difícil sería. Espero que ustedes también se sientan identificados. Qué carga, qué impotencia, qué frustración para este pueblo. Y aquí me veo en la necesidad de recordar algo que para mí es el consuelo de mi alma y es lo que propone la Biblia. Mientras que ellos cargaron sobre el pueblo este tipo de carga, nuestro Señor Jesús quitó toda carga sobre nosotros. Mientras que ellos como líderes se comían a la gente, hubo uno que dijo: yo soy el pan de vida. Coman de mí, tendrán vida y serán consolados. Tenemos en Cristo un ejemplo de humildad y servicio, de justo juicio. ¡Qué maravilloso Jesús! Por eso es que el pueblo de Dios puede mantenerse firme ante cualquier autoridad perversa que se levante contra Dios y contra ellos. Teniendo una cosmovisión bíblica tan amplia, pero también tan sencilla, que puede reconocer las autoridades, pero puede reconocer que Dios está sobre esas autoridades. Y que a pesar del mal del mundo promovido desde cualquier esfera o desde cualquier nivel, Cristo, el máximo dirigente del universo, es quien nos ha dado el mayor de los ejemplos para juzgar y gobernar. Con su ejemplo de humildad, con su ejemplo de servicio, de justo juicio. Por eso es que no podemos pervertirnos con el sistema. Necesitamos mantenernos firmes, siguiendo a nuestro Señor. Y esto me lleva a la sentencia. Esto me lleva a la sentencia porque pensando en esto, quiero que Cristo brille con un esplendor majestuoso sobre sus mentes a la luz de todo este contexto del cual hemos hablado. Y vea la sentencia. Versículo 4, Miqueas 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Por qué? Porque hicieron malvadas obras. ¿Qué pasará con el rostro del Señor? Será escondido. Ay, hermanos. Ay de aquellos de quien Dios quite su rostro. Ay de ellos. Dios apartará sus rostros. Todos debían
Todos los reyes, en este caso los gobernantes y jueces, debían recordar los beneficios de Dios, que era más grande que todas esas trampas que hacían. Debían recordar las bendiciones de temerle a Él, de amarle a Él, de obedecerle a Él. Justamente cuando estaban constituyendo el pueblo y armándolo civil, religiosamente, para entrar y dominar la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que bendiga al pueblo de esta manera. Y ellos debían recordar ese momento histórico donde se estaba legislando, donde una constitución se estaba estableciendo, donde la mayor constituyente se estaba llevando a cabo por el único legislador soberano del universo. Y en medio de ese contexto, antes de entrar a la tierra prometida y constituirse oficialmente con territorio como nación, Dios les dice, Jehová habló a Moisés diciendo, número 6, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué contraste, ¿no? Entre los primeros versículos de Miqueas 3 y la bendición. Qué increíble. Jehová los iba a bendecir, iba a hacer resplandecer su rostro sobre ellos. Jehová hace sobre ti su rostro de la bendición y ponga en paz. La consecuencia era paz, era bendición, en la medida que ellos pusiesen su nombre sobre ellos. Dios los guardaría. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer también sobre ti su rostro. ¿Y qué pasó con ellos? ¿En qué terminaron? El pasaje dice, en aquel tiempo. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? Está sencillo, creo yo, porque recuerden que todo nuestro contexto nos ha hablado la anticipación de la llegada de los asirios y los babilónicos. Y cuando llegara ese momento de juicio sobre ellos por su maldad, ¿qué iban a hacer? Nosotros somos el pueblo de Dios. Todas las otras naciones tienen sus dioses y claman a ellos cuando van a la guerra. Nosotros tenemos nuestro Dios. ¿Y qué iban a hacer? Clamar a Dios en medio de un conflicto bélico. Es lo natural de ellos. Como vimos anteriormente, ellos dicen, Jehová está con nosotros, pero Dios no está con ellos por su pecado, por cuanto hicieron malvadas obras. Ellos querrán buscar a Dios cuando vinieran otras naciones a hacer con ellos injusticias. Cuando vinieran a conquistarlos, a quitarles sus bienes, a quitarles sus tierras, a quitarles su comida, sus mujeres. Ellos querrán clamar a Dios y Dios por su maldad no le responderá. Al contrario, esconderá su rostro. Ay, mi amado hermano, el silencio de Dios. Dios hará silencio en la conquista de los extranjeros. Ellos debían saberlo. Clamaréis a Jehová y no os responderá. Ay, hermanos, el silencio de Dios. Así como ellos no escucharon la causa de los débiles, así como ellos no escucharon la causa de los pobres, así no serán escuchados. Eso es lo que les pasará. Dios no los atenderá y, como sabemos, serían conquistados y devorados por otras naciones. He allí su consecuencia. Yo he mencionado pobres y he mencionado débiles. Y quiero tomarme un breve momento para hacer un paréntesis y decirle que nada de esto tiene que ver con la justicia social. De plano y directo se los comento. Esto no tiene nada que ver con la justicia social. ¿Qué es esto? Aquella que se trata de imponer de manera injusta. Esa es la justicia social. Solamente descansando en los orígenes de una persona o en las cualidades o en la condición momentánea de la persona. No tiene nada que ver con que se tenga que mantener
a todos los pobres o a todos los débiles. Cuando estamos hablando de justicia desde el punto de vista bíblico, y que es lo que Dios ama, es que se haga juicio sin excepción, ni favoreciendo al rico ni complaciendo al pobre. Con justo juicio juzgarás, Levítico capítulo 19. No hay justificación para el que tiene hambre y roba. No hay justificación para el que tiene hambre y mata. No hay justificación para el que tiene o se toma la justicia por sí mismo. No. Mientras que la justicia social justificaría alguna de estas cosas desde el punto de vista institucional. Por eso, cuando estamos hablando que a los más débiles, es porque los débiles no tenían la competencia económica para poder también, o para crear influencia y que ellos los escucharan. Ellos debían ser como es aquella hermosa figura de la justicia. Una dama, ¿lo recuerdan? ¿Cómo? Con sus ojos vendados, con una balanza en su mano, sin ver quién, cómo, cuándo y dónde. La justicia es para todos por igual. Ley, todos iguales ante la ley. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Bueno, no crean que he querido inclinarlos entonces hacia la justicia social, pero si seguimos avanzando en las consecuencias del pecado sobre estas personas, sabemos que Dios guardará su rostro, sabemos que Dios no escuchará sus oraciones, pero también debemos pensar en nosotros mismos cuando nosotros tratamos de hacer justicia pensando en nosotros mismos y no siendo equilibrados. Porque ciertamente no todos somos jueces desde el punto de vista civil o del magisterio civil. No todos son padres para tomar decisiones en sus casas. No todos son pastores para tomar decisiones sobre la iglesia, sobre algunas situaciones y casos. Pero de una manera más amplia, sí todos somos jueces. De hecho, Pablo se encarga de hablar de esto más amplio en 1 Corintios 5 y 6, al decirle que nosotros tenemos la capacidad de juzgar algunas cosas entre nosotros y debe existir sabios entre nosotros para juzgar ese tipo de situaciones. ¿Qué de nosotros cuando queremos parcializarnos en algún asunto? ¿Qué de nosotros cuando somos nosotros los afectados? Queremos poner en balanza y no decir una verdad completa. ¿Qué de nosotros cuando no queremos asumir las responsabilidades de nuestras propias injusticias? Nos estamos poniendo literalmente en la misma posición de aquellos que devoraban a otros. Porque cualquier injusticia beneficia a uno y perjudica al otro. Y al perjudicar al otro también estás actuando, en términos de Miqueas, como un caníbal, devorando a tu hermano. O devorando a tu prójimo. O haciéndole mal. Necesitamos pensar en nosotros. ¿Estamos pensando nosotros cómo le sacamos provecho a nuestros hermanos? ¿Cómo le saco provecho? Mira, llegó este a la iglesia. Fino, vamos a sacarle provecho. ¿Qué tal? O alguno de los que ya está en la iglesia. O también, ¿por qué no? De una manera sensata, no es que nosotros no tengamos personas conocidas en algunos círculos, pero ¿cómo podemos nosotros estar usando nuestros contactos? ¿Está mal tenerlos? No. ¿Está mal que esos contactos respondan a la luz de la justicia? No. Pero también no podemos ver tentados a hacer otras cosas. ¿Acaso nos estamos preguntando nosotros cómo podemos vivir a costa de otros? ¿Cómo puedo sacar provecho? Recuerden el ejemplo de estos líderes. Piensen por un momento lo que significaba para la nación ser devorada por estas personas. Y sí, debemos pensar, Señor, ayúdanos a ser justos, a hacer la verdad, tomar las decisiones correctas,
a que cuando se me pregunte de un hermano yo sea justo y diga lo necesario, la causa justa, lo que pasó. Ayúdanos a ser equilibrados, ayúdanos a no exponer a nuestros hermanos, ayúdanos a ser adecuados, ayúdanos a decir la verdad y solamente la verdad, ayúdanos a juzgar los hechos de una manera adecuada, porque hemos pecado también en eso. Pero pedirle al Señor, hazme una persona justa, Señor, para tu gloria, para el bien de tu pueblo. Y bueno, y pedirle perdón. Pero cuando nos ponemos como ciudadanos, volvemos a lo mismo: impotencia, tristeza. O sea, no solamente por hablar de Venezuela, otras naciones también pueden, o personas de otras naciones también pueden estar sintiéndose así. Quizás nuestro problema es uno. Por otra parte, quizás están persiguiendo lo de la ideología de género y el progresismo actual, que quiere socavar los valores de la familia como elemento fundacional de la sociedad. Y se sienten frustrados porque quizás hay algunas preferencias para aquellos. En nuestro caso es otra cosa. Quizás nos toque el momento de luchar con ambas. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Bueno, me voy del país y allá tienes ese mismo problema. Me voy para el otro país, pero allá tienes ese otro problema. Me voy pero tiene el problema de la educación. No, pero me voy entonces a pastorear para otro país. Llega una pareja de homosexuales. Pastor, ¿me puede casar? No. Pastor preso porque no casó una pareja de homosexuales. Voy a encontrarme con los problemas y el pecado de cada circunstancia. Ojo, no es que estoy tratando de hacer una apologética para que no nos vayamos del país. El punto es que nos vamos a encontrar en esas situaciones, sea donde sea. ¿Y qué hacemos? Nos suicidamos, eutanasia. La cuestión es volver a nuestra identidad. La cuestión es volver a lo que somos y lo que es nuestro Dios y lo que decimos ser. Decíamos en la escuela dominical, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. La pregunta, yo digo ser cristiano, ¿lo soy? Estoy confiando en ese juez de los jueces. Porque lo que nos queda, hermanos, es entender que en palabras del profeta, hablando de manera tan firme contra aquellos líderes que podían matarlo, encontraba el pueblo de Dios consuelo. Aquellos que estaban siendo devorados encontraban consuelo y ponían su esperanza en uno mayor que iba a juzgar a estas personas. Mientras el profeta describe la condición de ellos seguramente estuvieran diciendo, sí, ellos son así, sí, como vi alguna cabeza, sí, así son los que gobiernan, sí, sí. Pero cuando viera la palabra de juicio, que Dios escondería su rostro, también sería de consuelo, porque el anhelo de justicia sería saciado en algún momento por Dios. Entonces, Dios va a ser justo y va a saciar tus anhelos y tu hambre de justicia. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer mientras tanto, no como autómatas, no como cobardes o miedosos, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, esperando en el Señor. Dios va a juzgar. Esto sería también un consuelo para el pueblo que estaba siendo oprimido en ese momento. Así nosotros también somos y deberíamos ser consolados por estas palabras. Dios hará justicia sobre jueces y gobernantes. Sobre aquellos Dios quitó su rostro, pero sobre su pueblo Dios terminó cumpliendo su promesa, ¿saben? Aquella de número 6, que leemos muchas veces los domingos al finalizar el culto, que Dios resplandecería su rostro sobre su pueblo, a los que le temen y aman, y los guardaría. ¿Y saben cómo lo hizo? Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros en Cristo. Nosotros vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, el juez justo, aquel a quien se le dio por su resurrección y su obra todo poder sobre los cielos y la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús. Así que Dios resplandeció su rostro sobre su pueblo.
Nos dio su palabra. Me maravillan las palabras de una mujer cuando entendió que Dios condescendió para hacerle bien. Una mujer llamada María. Una mujer que dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Eso dijo María cuando se enteró que en su vientre crecería y sería gestado el Salvador del mundo. Y vean las palabras que dice: Dios hizo bien a los humildes. Dios hizo bien a los humildes. Juan 1 nos habla de la encarnación, cómo la luz vino al mundo, cómo resplandeció la gloria de Dios en Cristo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Dios resplandeció su rostro sobre nosotros, hermanos, en Cristo, el juez supremo. Eso debería consolarnos, porque Dios no va a hacer silencio para nosotros. Él responderá y escuchará nuestras oraciones. Lo hará, porque Dios hará justicia. Todas tus oraciones e impotencia las llevas a Cristo y Él las responderá. Porque ¿sabes qué? Dios ya hizo silencio una vez para que tú fueras escuchado, para que el rostro de Dios resplandeciera sobre ti. ¿Cómo? Señor, ¿por qué me has desamparado? Y cayó Dios. ¿Por qué? Porque estaba condenando el pecado en Cristo Jesús. Y si Dios apartó su rostro en silencio al clamor de aquellos en aquel momento que fueron injustos, Jesús llevó el pecado de su pueblo, tan malos los pecados como esos, y Dios cayó. En ese sentido, para que nosotros pudiésemos encontrar que Dios nunca callará para nosotros. Así que se hizo justicia una vez más. Por eso es que Dios le dio a él todo juicio. Alguien dijo: la forma peor de juicio no es la aflicción, sino la ausencia de Dios en él. Sí lo es. Hermanos, ya Dios cayó una vez. Sí. Y aceptó el sacrificio de su Hijo. Pero vemos a Jesús, como ya se lo he mencionado, como un gobernante y juez. De manera que lo que pasó con aquellos jueces y gobernantes marca la pauta del liderazgo imperfecto que hubo y que habrá antes de Cristo. Esperamos mejora. Las personas se corrompen con el poder. Quiera Dios darnos gobernantes bíblicos. Pero el punto es que lo que pasó con ellos marca la pauta de todo o la mayoría de los liderazgos en el mundo. De manera que todos esos liderazgos malos, todos esos jueces malos, ponen el contexto adecuado para ver la excelencia de Cristo, quien nunca falla en su juicio. Nunca, siempre es certero. Si Dios decidió juzgar algunas acciones de los miembros de la iglesia a través de la disciplina, Él ha establecido el mecanismo correcto. Es así, es bueno. Él no falla en eso. Así como en los otros mecanismos de la iglesia. Ay, los pueblos irán en decadencia sin Cristo, pero Dios será fiel siempre.
Por eso necesitamos confiar en Él y poner nuestra mirada arriba, elevar. El juez de los jueces, Él juzgará. Y Él es mi Señor. En la vida o en la muerte, me maten o no, tenga que yo rendir mi vida en libación, entregarla y derramarla delante de Dios por la injusticia de algunos en este mundo, Él seguirá siendo nuestro Dios. De Él es nuestra vida. Hay de aquellos que gobiernan con estas características. Sin embargo, deben recordar que en Cristo hay perdón. Qué bueno. Dios no quiere que ningún tipo de persona se pierda. 1 Timoteo capítulo 2. Por eso oramos. Queremos que Dios haga justicia. ¿Y qué si Dios hace justicia en Cristo? ¿Y qué si Dios decide perdonar a alguno de los líderes mundiales que tanto mal han hecho? ¿Qué? Amamos la justicia de Dios en Cristo. Ay, mi hermano, cuidémonos de que si eso llegara a ocurrir, nosotros digamos, eso no es lo que Él se merecía. Porque el sacrificio de Cristo fue poderoso y suficiente para salvar al peor de los pecadores. Y en Él están los pecados de su pueblo. Señor, tenga misericordia, pero también el Señor haga justicia. Ay del juicio final. Ay del juicio final. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios Padre le dio todo juicio a Dios Hijo. Hermano, te pregunto, ¿confías en Él? ¿Confías en Él? No hay movimiento, no hay estrategia militar de las fuerzas públicas, no hay operaciones, llámense como se llamen, que puedan socavar el poder de Cristo. Confiemos en Cristo ante la incertidumbre, ante situaciones complejas, frustraciones. Él va a juzgar. Y nos dejó un episodio ya en Hechos hermoso, donde alguno quiso robarle la gloria de Dios y fue consumido por gusanos. Ay de aquellos. Hermano, tu Cristo reina. No seas como los malos. Ama el bien, teme a Jehová. Haz justo juicio tú. Y recuerda que en Cristo, si eres creyente, Dios hizo resplandecer su rostro sobre ti. Confía en Él. Tienes lo suficiente, debo decirte. Por otra parte, si tú no has creído en Cristo y estás todavía frustrado, que soy evangélico siempre, y estás como Jonás, no, yo no voy a arrepentirme porque tú vas a perdonar a los malos también. No, escúchame, mi amado amigo. Tú eres tan malo como cualquier otro pecador. Tú también cosecharás el infierno si no ves y descansas solamente en la justicia de Cristo. Tienes que venir a Él temblando y con miedo, rogándole que te salve. Y estoy seguro que te salvará si vienes con un corazón contrito y humillado. Él es juez justo. Y en su justicia Él decidió salvar a los que se arrepienten de sus pecados y confían en su obra expiatoria en la cruz. Así que confía en la justicia de Dios. Confía en la justicia de Cristo y serás salvo. No huyas más. No quieres que Dios aparte su rostro de ti. No quieres que no te escuche más. Ven a Cristo y sé salvo. El Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el bien que nos has hecho. Gracias por Cristo. Gracias por Miqueas. Gracias, Señor. Permítenos ser lo suficientemente temerosos a ti para confiar en lo que has de hacer allá en el juicio final. Mientras que vivimos de una manera que te dé la gloria a ti como ciudadanos de este mundo. Y si tú tienes a bien darnos cargos en el magisterio civil, permítenos hacerlo con poder, con verdad
con valentía, predicando tu evangelio, y que todos en el entorno reconozcan que nos dejamos guiar solamente por ti, que nuestro líder eres tú. Y lo que marca nuestro caminar y nuestras decisiones es el juicio, la verdad y la equidad. Ayúdanos a no huir de esos puestos, Señor. Al contrario, conocemos tu palabra, nos has dado de tu espíritu. Permítenos ostentar cargos como esos. Permite a tu iglesia participar de ello para que sea esa sal que ha de purificar y esa luz que ha de alumbrar. Sí, yo sé que puede costar la vida, Señor. Y quizás temamos y quizás no sintamos la valentía o la fuerza para hacerlo. Pero convéncenos de que tú harás justicia siempre y que nuestra vida debe valer algo y que nuestra muerte también. Que eso redunde para tu gloria y que podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Trae consuelo también a nuestros corazones, sabiendo que hará justicia, que nadie se escapará de tu juicio. Y ayúdanos a ser justos entre nosotros mismos, gobernar adecuadamente para tu gloria y de ninguna manera comernos entre nosotros. Al contrario, que nuestra propia vida, nuestros propios bienes, lo que somos, sirva para alimentar, levantar y ayudar a otros, Señor. Te lo rogamos. En Cristo Jesús oramos y te damos gloria y honra. Amén.